Buenas, bienvenidos al segundo capítulo de nuestro viaje a Egipto. Hoy continuamos con el Cairo. ¿Por qué? Pues que esto es una ciudad de 20 millones de habitantes donde han pasado todas las historias de Egipto. Entonces vamos a montar el viaje de la siguiente manera. Vamos a dedicar este capítulo también al Cairo y Alejandría. Y después nos vamos al profundo Egipto antiguo. Porque para comprender el viaje a las pirámides, las tumbas recién descubiertas, en los templos de Karnak, de Luxor, el viaje a Nubia, el Nilo. Para eso hay que hacer toda una periodicidad, porque son Ptolomeos, toda esa historia hay que periodizarla y es una sola historia de 27 siglos. Entonces, la próxima vez nos vamos unos 3000 años para atrás, ¿sí? Ahora estamos en el siglo 21. Hoy nos vamos a concentrar en el Cairo y Alejandría. Entonces nosotros vivimos esa experiencia de lo que va a ser el momento en que se encontró toda la gente en la plaza de Tahrir y que se hizo la primavera árabe y que hubo toda esa apertura frente a un régimen que ya llevaba 30 años. Entonces vamos a contar un poco para continuar con la primavera árabe, frente a qué se rebelaban y por qué. Y luego vamos retrocediendo en el tiempo a medida que vamos caminando el Cairo y nos vamos a encontrar con el Cairo musulmán, el Cairo copto, el Cairo cristiano y el Cairo judío. Pero entonces primero encontrémonos en el presente, donde nos habíamos quedado en la plaza de Tahrir. Resulta que Egipto tiene en el siglo XX una historia turbulenta y agitadísima. Y es que en el siglo XX Egipto había sido, dentro del reparto del África que se dio a finales del siglo XIX, en Egipto se hicieron un piquis, los ingleses y los franceses. Y entonces en el reparto colonial del norte del África, donde toda la parte occidental del norte del África la tenían los franceses, que iban desde Marruecos, toda la parte Argelia, Marruecos, todo eso, y ya ahí curvando todo lo que era el África occidental, eso va a quedar en manos de los franceses. Y hay un punto en Túnez. Túnez también es francés, y hay un punto en donde empieza Egipto. En Egipto, originalmente, los franceses entraron a través de lo que fue todo el desarrollo del Canal del Suez, que es muy importante porque si usted no tiene el Canal del Suez, le toca hacer una magallanada y darse la vuelta por el Cabo de la Buena Esperanza, que ya vimos en el programa de nuestro viaje por Sudáfrica, cómo era de complicado irse uno hasta el Cabo de la Buena Esperanza. Ferdinand de Lesseps hace el Canal de Suez, y eso convierte de todas maneras, deja una presencia francesa importantísima en la construcción del canal como tal. Entonces la otra parte del canal, de la plata para construir el canal, la van a dar los egipcios. Pues los egipcios no pueden pagar semejante costo de la construcción del canal. Entonces los ingleses les ofrecen apoyarlos en la deuda, lo que termina siendo que los ingleses terminan construyendo el canal con capital británico frente a los franceses. Digamos, ellos tienen mucho más capital porque ya en ese momento son un imperio demasiado importante en el mundo y terminan metiendo las manos en el canal.
Total, el canal termina siendo franco-británico, lo que en el reparto del mundo hacía que tuvieran ahí un empate técnico. Entonces ese empate técnico lo solucionan teniendo a Libia para los italianos y eventualmente Egipto va a quedar bajo la dominación inglesa, con los derechos de Francia por el canal. Esto, digamos, en las épocas del reparto colonial. Entonces, durante la ocupación del Imperio Turco Otomano, toda la zona del norte del África y del Medio Oriente y hasta la final de la península arábica, todo eso formó parte del Imperio Turco Otomano. Egipto también, y allá hubo una época de un gobernante que fue clave, que fue Mehmet II, que fue un personaje importantísimo. El asunto es que cuando viene la época de la disolución del Imperio Turco Otomano y de la repartición del Imperio Turco Otomano, estos pueblos, los pueblos árabes, van a librar su independencia. Y la van a librar con el apoyo británico a través de la figura de Lawrence de Arabia, porque los británicos estaban bajo la idea de ayudar a tumbar el Imperio Turco Otomano para tener la llave hacia el Medio Oriente, porque estaban tomando la decisión más importante de todas, la de cambiar la fuente energética, una decisión tan importante como la que estamos tomando más o menos en este momento de la vida. En ese momento Churchill, primer Lord del Almirantazgo, toma la decisión de pasar la fuente energética del carbón y del vapor al petróleo, lo cual en su momento es muy discutido porque carbón sí tienen los ingleses y petróleo no. El petróleo está en el Medio Oriente. Y el hecho de que el petróleo estuviera en el Medio Oriente y el hecho de que el paso a la India, que era la perla del Imperio Británico, se diera por el Medio Oriente, hace que el Medio Oriente quede en el corazón de la geopolítica británica. Y al así quedar, finiquitar la disolución del Imperio Turco Otomano se vuelve un asunto de prioridad, lo que termina pasando después de la Primera Guerra Mundial, como lo explicamos en Turquía. Entonces, para eso, una de las tácticas es apoyar las revueltas árabes, porque eran contra los turcos otomanos. Entonces, ahí es cuando la figura de Lawrence de Arabia, que es como una especie de Bolívar para ellos, que es un personaje enamorado hasta los huesos de los árabes, se vuelve a recomendar ver Lawrence de Arabia y ver al hermoso papacito Omar Sharif, ¿sí? dentro de todas las tribus que van a recibir a Lawrence de Arabia, papel magníficamente interpretado, sublimemente interpretado por Peter O'Toole. Entonces resulta que en ese cruce, estos pueblos ya habían peleado una independencia y ya la habían ganado. Y tenían un proyecto grande. Y resulta que en el momento en que ellos están peleando y ganando la independencia, debajo de una mesa, en un tratado secreto, se reparten estos pueblos que ya habían sido independizados por las propias batallas de ellos mismos y los vuelven protectorado. Entonces ellos están siendo engañados y a la comunidad judía internacional se le había prometido que en la tierra llamada Palestina existiría el Estado judío. Durante la Primera Guerra Mundial, y eso se llamó la Decisión Balfour, 1917, aquí en la repartición del Imperio Turco Otomano, entonces le dicen que en la tierra llamada Palestina existiría un Estado árabe. El Imperio Británico hace una doble promesa que no puede cumplir, porque tratando de cumplírsela a ambos, va a formar el conflicto árabe-israelí, que no es ningún conflicto bíblico, que no es ningún conflicto antiguo, es un conflicto colonial, porque le prometieron a dos pueblos distintos la misma tierra. Entonces, en ese momento, cuando se está dando esta doble promesa, el tratado de Sykes-Picot, ese tratado hace que invalide la independencia que están ganando estos y se convierta en un protectorado anglo-británico. O sea, no le reconoce la independencia. Y eso es muy grave porque eso es como si después de que nosotros hubiéramos hecho todo lo que hicimos para independizarnos de España y después de todas las batallas y el movimiento de juntas y toda esa descomunal epopeya, nos resultaron que nos habíamos convertido en un protectorado británico y no nos valieran la independencia. Eso es como que le anulen a uno un gol en la historia
el gol de la clasificación o de la Copa Mundo, ¿me entiende? Queda uno muy aburrido porque el gol sí lo metió. Entonces esta gente queda con una independencia aplazada y con una independencia desconocida, habiéndola ganado. Eso va a generar mucha bronca. Y esa bronca se va a ir sedimentando hasta que llegue el momento y hasta que llegue la hora. Entonces abrirán una herida muy grande contra Occidente y sobre todo contra Inglaterra y Francia, porque pues esto fue una jugada terrible. Y ahí van a surgir los hermanos musulmanes como una fuerza totalmente contraria a Occidente porque les tumbaron la independencia. Mejor dicho, ahí van a surgir diferentes formas de oposición a esa situación de protectorado. Entonces, más adelante, en 1951, va a surgir un personaje que va a crear una nueva alternativa histórica que se llama Gamal Abdel Nasser. طبعا النهارده كل واحد عنده راديو ترانزستور وبيسمع وبيقول والله الاشتراكيه تكافؤ الفرص، الاشتراكيه مساواه، مفيش امير ولا فيش غفير ولا فيش صاحب السمو ولا صاحب الجلاله ولا فيش واحد بدقن وواحد ملوش، ما هياش ابدا مختلفه، العمليه كلها مساواه. ادي الاشتراكيه. Nasser va a montar una nueva dirección geopolítica que se llama el panarabismo. Y el panarabismo es una manera de recuperar la historia, de hacer posible la independencia, de generar una narrativa desde lo árabe y no desde lo europeo, y de crearlo de una manera en la que ellos se hagan cargo de su propia historia y remedien lo que pasó en 1920 cuando la disolución del Imperio Turco Otomano. Si uno no tiene claro la disolución del Imperio Turco Otomano, no entiende ninguno de los problemas del Medio Oriente porque es la fuente de todos los males. Entonces, ¿cómo va a hacer Nasser esto? Aparte de con una voluntad férrea. Va a nacionalizar el Canal del Suez en 1956, un día por la mañana. Y al nacionalizar el Canal del Suez, en ese momento eso es declararle la guerra a Inglaterra y a Francia. Entonces Inglaterra y Francia inmediatamente le declaran la guerra a Egipto por la nacionalización del canal, porque es que esos canales pagan fletes por pasar por allá y eso es un billete largo y es una gran posición de poder geopolítico el tener el control del canal, porque en el planeta Tierra hay dos canales principales, Suez y Panamá, punto. Por ahí es donde circulan los humanos en los mares del planeta Tierra. Entonces, resulta que esto va a armar un tierrero tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que va a determinar el fin del colonialismo como se conoció en el Medio Oriente. Esto sí, y por donde se va armando ese lío, por ahí mismo, van a estar los Estados Unidos y la Unión Soviética detrás de esta crisis para entrar a dominar la zona y para que la Guerra Fría llegue al Medio Oriente, porque la Guerra Fría se va extendiendo en todas las dimensiones y los conflictos del planeta Tierra. Ahí en ese momento, Nasser va a hacer un proyecto muy grande y es construir la represa de Asuán, y para eso le va a pedir ayuda primero a los norteamericanos. Ellos no le van a dar la ayuda. Entonces se le van a dar a los soviéticos y los soviéticos sí le van a dar la ayuda. Por eso uno ve allá en la represa, uno ve un monumento de gratitud a los soviéticos. Ahora, detalle curioso era que eso lo iban a hacer los ucranianos y lo iban a hacer en general los soviéticos en ese momento, pero los soviéticos tienen temperaturas de 30 bajo cero y aquí hay temperaturas de 50 grados centígrados en el desierto. Entonces los soviéticos se derritieron como figuras de cera y terminaron haciéndolo los egipcios, acostumbrados ellos a obras faraónicas con sus propias manos, porque no había manera de mandar un ruso allá, no ve que se derretía así, se volvía polvito con ese calor que hace allá.
Total, lo hicieron. Después vamos a ver el traslado de Abu Simbel, que significó ese templo y todo lo que pasó. Entonces, en ese momento, Nasser se vuelve el faro, el guía, el hombre que va a redireccionar la historia del Medio Oriente. Y eso se va a llamar el panarabismo y va a tener un partido que se llama el partido Baas. Y ese partido también va a existir en Irak con Hussein y también va a existir en Libia y también va a existir en todo el mundo árabe, porque ese proyecto es un proyecto descolonizador y les da a ellos lo que eventualmente va a ser el control de petróleo, porque en 1960 la OPEP va a hacer efectivo un embargo de petróleo y va a generar, primero se crea la OPEP y en 1973 va a generar la crisis energética, la subida de los precios que va a generar la crisis energética. Entonces resulta que aquí se va formando una corriente histórica de unos avances muy importantes y una nueva mirada y un mundo laico y un mundo poscolonial y un mundo con un sentido de propia valía y de continuidad histórica más allá de toda la era colonial, y eso va a ser muy importante en su momento, y Nasser junto con Tito y junto con Nerú van a crear los no alineados, y Egipto va a dar la línea y Egipto va a dar toda la jugada. Y entonces ya Egipto había entrado en una guerra con Israel en el momento en que se declara el Estado de Israel, después del Holocausto, después de que fueron entregados los judíos por los europeos, no solamente exterminados por Hitler, sino entregados por los europeos. Eso lo vimos cuando estábamos en nuestro viaje por el Imperio Austrohúngaro. Y en ese momento la ONU, ante la premura de la tragedia, crea el Estado de Israel y desconoce, digamos, la permanencia histórica de los palestinos. En ese momento la idea es crear dos estados, pero los palestinos, que no expulsaron a los judíos del templo porque eso fueron los romanos, que no los persiguieron en Europa porque eso fueron los europeos, que nunca los persiguieron por ninguna parte, no entienden por qué les van a partir la tierra a ellos, una cosa que se llama la ONU, que está recién creada, les viene a decir que es que la tierra no es la de ellos, y ahí empieza la negativa a la solución de los dos estados, y esto empieza el conflicto que va a tener 5 rounds. Primero, 1948, la creación del Estado de Israel. Segundo, 1956, la nacionalización del Canal del Suez. Tercero, 1967, la Guerra de los 6 días, en la cual en 6 días Israel le va a quitar a Egipto la Franja de Gaza, le va a quitar a Siria los Altos del Golán y le va a quitar a Jordania la margen occidental del río Jordán llamada Cisjordania en 6 días, esos que conocen con el nombre de los territorios ocupados, y son el corazón de la guerra. Y después va a quitarle la mitad de Jerusalén, y eso va a ser, digamos, el punto más grande de todo el conflicto, va a ser Jerusalén. Esta guerra empieza porque los árabes taponan el Golfo de Aqaba, y como respuesta Israel ataca y le quita esos territorios, y esos territorios son territorios ocupados. Quiere decir que eso no fue el Estado que les dio la ONU, que esos territorios no están legalmente ocupados, pero en esos territorios se hicieron asentamientos, y esos asentamientos son el corazón del conflicto ahorita. Y en la era de Trump esto se complicó mucho más, porque al trasladar a Jerusalén la embajada, le dan el reconocimiento únicamente judío a una ciudad que tiene las 3 religiones, el Santo Sepulcro de los cristianos, la Mezquita de la Roca y todo lo que son las ruinas del Templo de Salomón. Entonces aquí se arma un lío, y en todas las guerras estuvo Egipto. Y la última, la de 1973, la llaman la del Yom Kippur, ellos la llaman la Guerra de Septiembre. Es la única guerra en donde quedan en tablas, porque la crisis energética ya se ha desatado. Y la idea es que el conflicto del Medio Oriente no se desborde porque están los precios del petróleo de por medio. Entonces esta va a estar en tablas. Vamos a ver en el egipcio antiguo que hay una batalla que se llama la batalla de Kadesh, que la libraron los egipcios contra los turcos hititas. Y cuando uno va a ver los templos de Ramsés, la batalla de Kadesh se muestra como una enorme victoria sobre los hititas. Y los ven uno mordiendo el polvo de la derrota. Y cuando uno va a Turquía, al Museo de las Civilizaciones en Ankara, entonces ahí muestran la batalla de Kadesh como una enorme victoria
de parte de los hititas y se ven a los egipcios mordiendo el polvo de la derrota y eso estaba tan lejos, pues cada cual echa su cuento. Algo más o menos va a poder pasar en la guerra del 73, que cada uno dice haberla ganado. Dicen haberla ganado los israelíes, dicen haberla ganado los árabes, pero igual ahí hubo tablas. Entonces, ahí en ese momento, Egipto, digamos, sigue siendo el faro. Y Nasser, que después de la guerra del 67 iba a renunciar, le dijeron que no, que por favor, que no. Y entonces él sigue ahí y va a morir en 1970. El hombre que nacionalizó el canal del Suez tenía en la cajilla de seguridad de su apartamento $50. Entonces, una de las cosas que más le reconocen a él es toda esa honestidad pulcra de un hombre que tenía en sus manos el dinero de la nacionalización del canal del Suez y solamente dejaba eso en su haber. No se repetirá esto porque la corrupción sí será un problema muy grave más adelante, pero no lo fue para Nasser. Nasser va a nombrar, digamos, el que va a suceder a Nasser va a ser Anwar el-Sadat. Y Anwar el-Sadat es el que dice, después de haber peleado las guerras, que a Egipto no le ha valido de nada pelear todas esas guerras, pues finalmente no ha hecho sino comprometer 5 generaciones. Porque si usted nace en Egipto, si usted tiene suficiente edad, le tocó la del 48. Si no, le tocó la del 67. Si no, le tocó la del 73. Pero cada generación ha vivido una guerra y hay una generación que las ha vivido todas. Es un poco como nos pasa a nosotros, que según la edad que tenga la gente ha vivido diferentes partes del conflicto. Entonces hay un momento en que Anwar el-Sadat dice, yo no veo viable que Egipto continúe en guerras porque le ha comprometido la mitad de los recursos de la nación y finalmente tampoco es que hayamos ganado tanto y este liderazgo, este faro, esta guía de la región nos ha costado mucho. Entonces, como nos ha costado tanto, vamos a hacer una paz por separado con Israel. Esa paz por separado con Israel se llaman los acuerdos de Camp David, se hacen durante la época de Jimmy Carter. Y Anwar el-Sadat para unos es el arquitecto de la paz del Medio Oriente, porque él es el hombre que va a crear la fórmula de paz por territorios, devolver los territorios ocupados para tener paz. Para eso renuncia al panarabismo. Entonces la renuncia al panarabismo va a ser vista como una traición por otros y por los hermanos musulmanes va a ser vista como un acto totalmente inexcusable y eso va a hacer que a Anwar el-Sadat le vayan a hacer un atentado enorme, pero frente a todo el mundo, frente a las cámaras, era una tribuna completa, estaban ahí sentados Anwar el-Sadat con buena parte del Estado Mayor y enfrente del público y pusieron una bomba y volaron toda la tribuna y volaron a Sadat y volaron a todo el mundo y esto fue una cosa absolutamente brutal. A él lo va a suceder Mubarak, Hosni Mubarak. Entonces estamos hablando de los acuerdos de Camp David, van a ocurrir en 1978 y ya después de eso Mubarak va a estar en el poder. Entonces Mubarak va a estar en el poder de un Egipto rico, con muchísimo dinero por el canal del Suez, pero Mubarak no va a tener toda la presteza, la integridad que tuvo Nasser, ni siquiera el temple de estadista que llegó a tener Anwar el-Sadat. Y va a durar 30 años en el poder. Con 30 años en el poder, en un régimen de partido único, habiendo creado un Egipto que se hizo para las posibilidades de un futuro, pero que económicamente no va a lograr sacar adelante un proyecto económico, hay una generación harta ya de los 30 años de preejercicio de la presidencia de Mubarak. Una generación de jóvenes bloqueados que no tienen trabajo,
bajo la crisis egipcia, que no se sienten apoyados en un proyecto educativo realmente sostenible, que sienten que Egipto empieza a faltar en muchas cosas básicas que no debería y no tendría por qué faltar. Y una generación de jóvenes que vivieron todo el tiempo bajo un partido único, que quieren democracia, que quieren participación, que quieren algo que decir en su propio futuro, que sienten que no llegaron a ninguna parte porque realmente el nivel de desempleo era muy grande, son los que salen a la calle en la Plaza de Tahrir. De eso es que viene la primavera árabe. Pero es que esta situación se repite en todas partes, porque todos los demás gobernantes llevaban 30 años en el poder también. Eran gobernantes del tiempo del banarabismo, y entonces era Ben Aflik en Túnez, Gaddafi en Libia, que esa es otra historia muy distinta, porque es parte de lo mismo, pero es muy distinta también en muchos sentidos. Total, hay una generación a la que ninguna de estas carretas le resuelve su vida. Porque las carretas y las revoluciones y las transformaciones, si no se van modificando, si no se actualizan con el cambio, se quedan atrás en el tiempo. Entonces el panarabismo primero ya estaba fracturado a partir del momento que se hacen los acuerdos de Camp David y a partir del momento en que Egipto hace la paz con Israel. Pero segundo, ya la dictadura de partido único había perdido todo el sentido, porque el sentido era recuperar el control y la autonomía de Egipto sobre su propio destino. Para eso se hizo. Pero no era para sostener un dictador en el poder, que se hubiera hecho una camarilla de poder ahí, se hubiera hecho a la riqueza de la nación, que tuviera una cofradía de poder alrededor suyo, porque esa figura es una figura que no le sirve a los pueblos. Y cuando ya pasa el tiempo, los jóvenes egipcios se encuentran que ahí no hay ningún tipo de salida para ellos. Y eso es lo que los va a llevar a la plaza, y eso es lo que nos va a llevar a la primavera árabe. Y esa primavera árabe es la que les cuento que había terminado la revolución que se hizo durante un mes larguito, cuyo objetivo era tumbar a Mubarak del poder, para hacer una apertura multipartidista en Egipto y crear una democracia donde los jóvenes tuvieran la palabra y fueran constructores de su propio futuro. Hay elementos que cohesionan y generan identidad. Y en el caso de los escoceses, el whisky es uno de esos elementos, así como entre los persas son los tapetes, entre los mexicanos el mezcal y el maíz. El whisky genera arraigo profundo entre ellos, por la altura de las tierras, por los lagos, por el sistema de lagos que tienen ellos, rodeados de mar, pero además rodeados de lagos en el interior, hacen que ahí el agua a esa altura tenga un sabor muy especial que solo lo tienen ellos. Cuando uno va allá, de tanto que quieren el whisky, le cuentan a uno una historia que es lo más simpática. Y es que cuando la gente fabricaba en su casa, en alambiques, whisky casero, esto no era legal. Entonces llegaban las autoridades a perseguirlos y los podían detener por estar haciendo whisky en alambiques en la casa. Entonces ellos tenían que arrojar el whisky para que no se los encontraran y lo arrojaban a un lago que le muestran a uno ahí cuando va a Escocia y le dicen que ese era el lago borracho, Loch Drunky, como hablan ellos con su inglés gaélico, porque ahí era donde echaban todo el whisky cuando veían que llegaban las autoridades. Total, si uno se llega a caer en ese lago, puede salir muy, muy prendido, porque ahí era donde venía a parar todo lo que se estaba fabricando clandestinamente con estas aguas maravillosas en esas altas tierras escocesas. El whisky es originario de lo que hoy es el Reino Unido, también en Irlanda y en otras partes, pero les hablo del caso particular de Escocia, porque Johnnie Walker es original de allá, y Johnnie Walker es el patrocinador de este episodio.
En un principio se llamaba Old Highland Whiskey porque era de las tierras altas, de la Highland. Pero el whisky no se quedó solamente allá. El whisky se universalizó con la Inglaterra de la Revolución Industrial, con la idea de Johnny Walker de crear botellas cuadradas que cupieran mejor en los barcos y no se rompieran. Eso terminó llegando con toda la expansión del Imperio Británico, terminó llegando a la India, terminó llegando a Nueva Zelanda, terminó llegando a Canadá y por supuesto también llegó a Colombia. Johnny Walker específicamente llegó a Colombia a mediados del siglo XX. Es lo que hemos compartido de los 200 que hace que existe. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es brindar por los 200 años de legado, pero por lo que viene hacia adelante, por los 200 años que estaremos con ellos alrededor de las reuniones, de las fiestas, de los encuentros, de los brindis, por el hecho de que ellos patrocinen este podcast y nos traigan sus historias a las historias que nosotros contamos. Y en este punto continuamos nuestro relato. Entonces después va a haber elecciones, van a ganar los hermanos musulmanes. ¿Por qué ganan los hermanos musulmanes? Es que los hermanos musulmanes, a falta de cobertura real del Estado, de bienestar, los hermanos musulmanes alrededor de las madrasas han creado todo un sistema de seguridad, de medicina, de escuelas, o sea, todo lo que no provee el Estado, ellos van a terminar proveyéndolo alrededor de las madrasas. Por eso tienen unos apoyos sociales tan grandes. Por eso es que van a ganar, porque ellos suplen lo que el Estado no da en muchas zonas. Pero esa victoria de los hermanos musulmanes va a ser desconocida por un golpe que va a hacer al-Sisi en ese momento, y es como la situación en la que Egipto se encuentra desde entonces. O sea, eso a grandes rasgos. Pero todavía no ha pasado nada de eso. Apenas habían tumbado a Mubarak, el poder en las manos, o sea, por fin habían logrado entrar en una condición de transformación histórica por sus propias manos y por su propia voluntad, y esto estaba generando un optimismo y una esperanza muy grande. Cuando empiezan esos cambios, uno nunca sabe dónde van a parar. Puede que lo logren, puede que se demoren, pero es el movimiento de la historia y son los jóvenes de la Plaza de Tahrir los que en ese momento tenían la palabra acerca de qué quieren para su futuro, y a ese Cairo fue que llegamos nosotros. Entonces ese es el Cairo que vimos, tal cual, en una instantánea, porque finalmente los viajes son un photo finish, una instantánea de un momento de la historia de un pueblo. Por eso es que cuando uno vuelve a los sitios donde ha ido, encuentra que los pueblos están en otra cosa, porque los pueblos no son museos. Los pueblos son pueblos, se mueven, hacen, quitan, ponen, pasan, ¿sí? Entonces, nosotros por eso les digo la diferencia de cuando habíamos ido en el 2005, ya había una sensación de saturación y de agotamiento con Mubarak, ya había una situación de estancamiento de parte de los jóvenes que se manifestaba en un malestar, pero ya lo que va a pasar en el 2011, en enero del 2011, ya es una cosa muy distinta, que va a llenar de orgullo y de empoderamiento a los egipcios. Así que nosotros vamos a llegar a un Cairo con una sensación de empoderamiento, de apertura y de transformación muy interesante. Eso que se sentía en el aire, ese ambiente maravilloso que se sentía en el aire, va a ser tremendamente interesante y va a hacer que hayamos tenido una oportunidad única de la historia para presenciar un momento muy particular de la historia de los egipcios, donde ya todo este legado con que el siglo XX había rediseñado de muchas maneras la historia de Egipto se agotaba para dar paso a una nueva etapa que los jóvenes llevaban con la mayor esperanza. Ese es el Cairo de la Plaza de Tahrir. Pero entonces resulta que si uno va caminando por el Cairo, se va a encontrar una cantidad de cosas. Porque en el Cairo suceden cosas trascendentales de cada una de las religiones monoteístas, amén de todo lo que significa el antiguo imperio. En el Cairo estuvo la Virgen María cuando le ordenan que
tome a su bebé y lo lleve en brazos. Y esto va a ser una de las comunidades más importantes porque van a ser en el futuro las comunidades coptas, que son las que van a tener la comunidad más grande del Medio Oriente, son 9 millones de cristianos. Es un cristianismo egipcio particular. O sea, hay cristianismos particulares. Hay un cristianismo etíope, que es el de la libela, el de la cruz de la libela, que es un cristianismo antiguo originario. Hay un cristianismo copto, que es un cristianismo particular en Egipto, que tiene un peso político muy importante y que siempre está al filo de las persecuciones según vayan cambiando las cosas. Entonces, la base fundamental de esto fue la presencia de la Virgen con el niño en el momento en que se proponía que Herodes iba a matar a una gran cantidad de niños porque decían que iban a ser el Mesías. Entonces el ángel le dice que se vaya para Egipto y que aguarde allá hasta que sea el momento de regresar. Total, uno sí ve en los sitios donde ella estuvo refugiada. Eso es parte de lo que lo llevan a uno allá. Entonces, ahí hay un barrio copto, pero el barrio copto es muy importante porque le digo, esto es una cosa fundamental. Entonces, hay un Cairo copto y es el barrio más antiguo de la capital y está rodeado por murallas y es sagrado para los habitantes y es una de las primeras comunidades cristianas del mundo y hay un museo copto y están las iglesias más importantes y están las sinagogas. Entonces, ¿por qué son importantes? Porque ellos tienen la vertiente más antigua del cristianismo en la zona junto con la etíope, que les cuento, y son, digamos, originarios. Y tienen su propio idioma y tienen un legado y una línea importantísima en Egipto. Y cuando vamos a Alejandría, ellos son de un patriarca de Alejandría, porque es que resulta que en el momento en que se parten las iglesias, cuando el cisma entre Oriente y Occidente, en ese momento la iglesia de Occidente va a ser la iglesia cristiana romana con un solo papa como cabeza de toda la iglesia. Y la iglesia de Oriente va a tener una cantidad de patriarcas distintos y cada uno va a ser cabeza de iglesia. Esa es una de las diferencias. Hay otras, hay muchas, pero esa es una. La otra es que la figura de Cristo en la iglesia ortodoxa es mucho más enfatizada en la divinidad, mientras que en la iglesia católica apostólica romana es más enfatizada en el carácter humano de Cristo. Pero ahí, digamos, la cruz es diferente, la forma como se dan la bendición es diferente, una es de un lado y la otra es del otro lado y la cruz es distinta. Los iconos que vemos en las iglesias de Oriente no pretenden ser como Jesús o como María porque no los conocimos, porque son seres divinizados, dorados, míticos, mientras que en las iglesias cristiana y romana hay figuras tridimensionales que dan un toque humano a la figura de Jesús y de la Virgen. En el mundo oriental, en las iglesias cristianas orientales son bidimensionales y tienen este dorado que representa una divinidad, porque son espíritus divinos que no llegamos a conocer los que se están representando ahí. Total, aquí hay un cristianismo copto cuyo centro está en Alejandría y cuya influencia fundamental está en el Cairo.
y por lo tanto hay un Cairo copto. Y entonces cuando uno va a Alejandría se encuentra una Alejandría donde está el centro de la religión copta que tiene la influencia entre Alejandría y el Cairo. Entonces, eso por un lado, ¿sí? Ese es un Cairo que hay ahí. Hay otro Cairo judío antiguo también, y también están las sinagogas. Sí, estamos hablando de la misma ciudad, 20 millones de habitantes, la geopolítica del Medio Oriente, el mundo copto, el mundo judío. O sea, el Cairo es una ciudad tremenda, o sea, es esas ciudades donde se fusionan Oriente y Occidente, donde se encuentran todos los credos, las religiones, los llamados a la oración, los bazares, las iglesias, las campanas. Eso es una locura, eso es una cosa de dar alaridos el Cairo, ¿sí? Es una ciudad bien interesante. Entonces, eso, digamos, hay una parte que es esta de aquí. Hay otra parte que es el Cairo musulmán, ¿sí? Y en el Cairo musulmán está la ciudadela de las mezquitas, y esas mezquitas ahí está la de Ali Sultán Hassan, y ahí está el Bazar de Oriente. Y el Bazar de Oriente, al igual que el Bazar de Estambul, pues esos son unos bazares donde uno se vuelve loco porque hay todas las chucherías que puede haber en el planeta, y todos los tecitos y todas las mesitas y todas las diferentes mercancías de telas, de vidrios, de oro, de todo. Y ellos son tan aviones como los turcos. Eso, mejor dicho, usted se queda parado y le venden algo porque se lo venden, ¿sí? Usted ahí no tiene chance. Bueno, le van a vender lo que le quieran vender. Entonces llega lleno de chucherías, totalmente lleno de chucherías, pero es inevitable. Una experiencia ese bazar es absolutamente increíble. Entonces es el Bazar de Oriente, es el Khan, el Khalil, y tiene innumerables tiendas, innumerables. Pero entre los edificios modernos están las mezquitas más antiguas del mundo. Están las mezquitas más famosas, las madrasas, las escuelas coránicas, los hammams, que son los baños turcos, valga, o sea, los baños rituales de vapor, que son un centro muy importante de la cultura. Y están las fuentes públicas. Todo esto fue fundado en el siglo X, y va creando un nuevo mundo islámico. Ese Cairo islámico es bellísimo, y tiene unos minaretes absolutamente maravillosos donde usted se sube y puede ver de la mano de nuestro guía de Amar Subimos, y vimos este Cairo tan alucinante que se ve desde ese minarete, que siempre tiene como esa estela de la arena que va pasando por encima de la ciudad, porque la arena del desierto lo cubre permanentemente. Entonces uno ve el Cairo musulmán, y en esta ciudadela es donde les digo que encontramos la tumba de mármol verde del Shah de Irán, porque finalmente Mubarak le dio allá la última morada donde quedara sepultado este hombre que le había dado la vuelta al mundo desde Panamá cuando la revolución islámica lo sacó de Irán. Y allá vamos a hacer unos encuentros maravillosos de cantos. Ese día del Cairo musulmán fue un día tan absolutamente especial, tan maravilloso. El Islam entre ellos es antiguo y también va a estar marcado por la figura de Saladino, y el panarabismo va a crear un viejo proyecto geopolítico que es el eje Cairo-Damasco, que va a hacer que ellos dos sean un profundo imaginario dentro del mundo árabe, y ese profundo imaginario será el que va a tratar de rescatar el panarabismo y el que va a tratar de hacer Nasser cuando intente crear la República Árabe Unida, que va a unir a Siria, a Egipto y a Yemen en la RAU, que era, como les decía, de la Gran Colombia, que no haya funcionado porque uno decía, bueno, ¿dónde van a mandar esto? ¿En el Cairo o en Damasco? Porque seguro en Sana no. Entonces lo decíamos de la Gran Colombia, ¿dónde la irían a mandar? ¿Desde Caracas o desde Bogotá? Porque Quito le latía que no era desde allá que le iban a mandar. Entonces estos centros de poder en donde tratan de recomponer lo que fue, digamos, un protectorado, en el caso de ellos, un virreinato, en el caso de nosotros, al tener diferentes fuentes de poder y de liderazgo, pues en algún momento se van a disolver, y eso fue lo que le pasó al experimento de la RAU
de los egipcios, y esto era viniendo de los tiempos de la Salah al-Din, porque Salah al-Din fue el que dio el punto de consolidación del mundo árabe en su dominio imperial, digamos, en su dominio como expansión del Islam. Y el Islam va a llegar allá muy temprano, porque acuérdese que Mahoma huye de la Meca a Medina y ese es el año 1 de la era del Islam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Después, a la muerte de Mahoma y a la muerte de sus hijos Hassan y Hussein y de su esposa Fátima, va a haber un mundo entre los abasíes y los omeyas, y los omeyas van a llegar a manejar toda la otra parte del norte del África, y aquí va a haber un punto entre abasíes y omeyas también, y entonces esto va a generar todo un Cairo musulmán que es muy importante. Muy importante, y de todas maneras, digamos, la religión predominante es el Islam. Aunque sean un estado laico, de todas maneras el Islam es la costumbre y es la ley, y es la manera como ellos se gobiernan a sí mismos en la vida cotidiana. Por lo tanto, el Cairo islámico es muy importante. Bello, bello, impresionante. Y ahí fue donde vimos las pinturas de David Roberts, que a mí me parecieron tan impresionantes. Allá las venden como si fuera papel periódico, porque están acostumbrados a ellas, ellos acostumbrados a la grandeza, a la magnificencia, a la inmortalidad. Todo les parece normal, ¿no? Pero nada es normal allá, hombre. Y las pinturas de David Roberts, que les digo que es este inglés que fue en el siglo XIX y pintó todo eso, tal y como estaba cuando recién se estaba reconquistando de las arenas que se habían comido durante tanto tiempo la inmortalidad de lo que estaba allá. Entonces, esas pinturas son cuadros que aún me acompañan. Las pinturas de David Roberts allá, como las que encontraría en Petra, aún me acompañan, junto con todas las cositas que traje de allá, junto con la ropa, junto con todas las cosas maravillosas y esos perfumes de Oriente que siempre le recuerdan a uno el viaje a Ítaca, que lo leímos en uno de estos viajes que hemos hecho, porque esas eran las ciudades a las que se refería el gran poeta Cavafis cuando hablaba de nuestro viaje a Ítaca y hablaba de aprender de los egipcios y de comprar vidrio desde los fenicios y de todas estas maravillas de Oriente, porque esto es un mundo lleno de imaginación y de fantasía y de maravilla y de espiritualidad. Es un Islam muy espiritual que ellos viven allá, y es un Islam, digamos, muy vivo también, muy poderoso, muy fuerte, muy potente dentro de la sociedad egipcia. Y lo que les digo, el llamado a la oración va a estar siempre y en todo momento. Entonces no es poca cosa ir al Egipto, al Cairo musulmán, porque eso es uno de los corazones de la ciudad. No hemos ido a las pirámides y no hemos ido a los alrededores y no hemos visto la Esfinge, no porque no la hayamos visto en el viaje, sino porque todo ese cuento se los voy a echar con la antigüedad. Sí, o sea, todo ese cuento, los 100 sarcófagos que acaban de descubrir hace menos de un mes, el gran museo del Cairo, eso que no hemos visto, la locura furiosa, esto de tirarse al piso y de dar alaridos, lo van a inaugurar en el 2021 porque iba a estar para ahorita, para el 2020, pero aquí tocó ponerle pausa al planeta. Entonces, pues el Museo del Cairo que vimos es el igualito al que dibuja Hergé en el libro de Tintín, en el país de los faraones, los cigarros del faraón, así tal cual. Ese desorden, ese enredo de tumbas, porque es que tienen mucho más de lo que podían guardar en ese museo, y es donde les digo que daba tanta tristeza ver a la entrada del museo una foto, un afiche de la piedra Rosetta. A mí me dan ganas de llorar. Y verla toda divina y montadísima en el Museo Británico, uno dice, óyeme, pero pensémoslo bien, porque ¿cómo así, me entiendes? ¿Cómo así? Sí, entonces, ese museo que parece un San Alejo desordenado, pero ahí está la tumba de Tutankamón, ahí.
Y está todo el tesoro y la historia de Howard Carter y toda la búsqueda de la tumba y el hombre que le patrocinó la excursión. Y cuando Howard Carter abre la tumba y le dice, espere, Lord Caverner, que espere, que va a llegar allá, y lo espera, y abre la tumba y viene la maldición y se va la luz en el Cairo y se muere todo el mundo y se envenena todo el mundo. Y todo el misterio de Tutankamón, eso está ahí en la ciudad del Cairo. Y ahora después, porque va a haber obviamente un Cairo faraónico. Esta misma ciudad es faraónica, musulmana, copta, judía, de la viejo juderío, del cristianismo más antiguo, laica, panárabe, ex-panárabe, ciudad de la plaza de Tahir. Ahí mismo quedan las pirámides y está el tesoro de Tutankamón y está la esfinge en una sola ciudad. Entonces, cuando yo les hablo del Cairo, les estoy hablando de una cantidad de cosas que suceden en una ciudad de 20 millones de habitantes, caótica como ella sola, luminosa, populosa, gigantesca, inmortal, cosmopolita, mágica. Eso es la locura, el Cairo. Entonces, por eso es que se nos va el programa en el Cairo, porque pues a ver, tanto chisme que ha pasado por allá. Entonces no me detengo todavía en la visita a las pirámides, ni en Memphis, ni en Saqqara, porque todo eso pertenece a nuestro relato del mundo antiguo. El Egipto faraónico lo vamos a dejar para un capítulo específico, porque lo que les digo, ahí hay un montón de ciudades, ¿no? Pero sí les cuento un chisme. Imagínense que en la guerra del Suez, pues un montón de pueblos fueron desplazados porque en la guerra del Suez Egipto va a perder el territorio del Sinaí a manos de Israel. Ya después, cuando se haga la paz de Camp David y cuando Egipto renuncie al panarabismo y firme los acuerdos de Camp David, a cambio de eso, les devuelven el Sinaí, que lo habían perdido durante la guerra del Canal del Suez. Entonces la gente que estaba en el Sinaí pues queda desplazada. Van a quedar desplazados a unas tumbas. Es un cementerio y ahí van a vivir. Se van a meter entre las tumbas y van a vivir entre los cementerios. Regios ellos. Ahora, ¿por qué es tan interesante este dato? Este dato es muy interesante porque ellos tienen muy buenas migas con los muertos, porque los faraones creían en la inmortalidad y en la muerte como los mejores momentos de la vida y como la eternidad. Y es muy curioso porque siendo musulmanes y teniendo los musulmanes unos ritos funerarios básicos y sencillos, la gasa sobre el cuerpo que va a ser puesto en la tierra para que la tierra vuelva a llevarse lo que la tierra trajo. Porque para ellos va a ser, digamos, la muerte igual a todo el mundo. Entonces ahí en la tierra todo el mundo está igual. Y teniendo ellos esa idea de la resurrección, teniendo la idea del juicio, teniendo la idea de todo lo que va a suceder en el Islam después de la muerte, sin embargo, esta gente vive, siendo musulmana, entre las tumbas, porque sí son musulmanes, sí son islámicos, pero han sido mucho más tiempo faraónicos, ¿ve? Es que ellos fueron 27 siglos faraónicos. Entonces, la combinación de estas capas de religión hace que lo más antiguo de alguna manera prevalezca en una comunión de ritos que se encuentran de formas muy particulares. Cuando estemos en el Egipto antiguo, vamos a ver todo ese sincretismo entre Isis, Osiris y la Virgen María y el niño, porque todo esto de alguna manera se va a transformar, pero va a seguir existiendo en el subconsciente del pueblo egipcio. Entonces, en las tumbas se quedan regios. Ahora, los dueños de las tumbas, las personas dolientes de las familias que están en las tumbas, quedan muy contentos con que las tumbas estén habitadas, porque nada mejor para un egipcio que alguien esté cuidando la tumba de sus parientes. Eso para ellos es una cosa bien chusca. Entonces, ahí hay un acuerdo. Oiga, total, a la hora de sacarlos de ahí, tiempo después, no se pudo. Nadie se quiso ir. Entonces tocó hacerles hospitales y tocó hacerles escuelas. Y ahí viven, entre las tumbas. Ahí,
como sus antepasados entre los cuerpos, o sea, sin momificarse ni nada de eso. Pero la actitud sigue siendo la misma. Ahí, entre el Islam, el desplazamiento por la guerra y la inmortalidad faraónica, en esos mundos que se entremezclan y que convergen en esa ciudad misteriosa y fantástica que es el Cairo. Entonces, ya digamos, de la visita a lo que van a ser las pirámides, a Memphis, a Tebas, a todo lo que hay alrededor, hablaremos después, porque eso corresponde al Egipto faraónico, y el Egipto faraónico en sí mismo es el plato fuerte del viaje, porque es que uno va allá pues a ver eso, porque eso solo existe allá. Se inventaron una cultura tan particular y la vivieron a orillas del lugar más bello que es el Nilo, que a eso le vamos a dedicar la otra parte del viaje, que es la que vamos a hacer la siguiente semana. Pero aquí estábamos recorriendo este Cairo y no nos podemos ir de aquí sin echarnos un viajecito que fue apenas de un día, que a mí me hubiera gustado quedarme allá varios días junto al mar en Alejandría. La hermosa Alejandría, la ciudad de Alejandro Magno. Alejandro Magno fundó muchas ciudades con su nombre, que están regadas por toda la ruta que él estuvo. Pero la propia, lleve la única, la sensacional y la poderosa, queda en Egipto. Es la segunda ciudad. Se llama Alejandría. Y uno va caminando por Alejandría frente al mar de Alejandría y va viendo esta ciudad. Allá fue donde le digo que nos aplaudieron cuando llegamos. El primer bus de turistas que llegaba después de todo lo que había pasado, con ese miedo tan grande y con esa incertidumbre, porque al mismo tiempo que había tanto entusiasmo decía, bueno, y si no vienen los turistas, ¿cómo me va a comer aquí? Esto va a estar muy duro. Entonces hubo una escena en que estábamos los del grupo y una mano de vendedores, y entre los vendedores y nosotros, digamos como que hay un momento en que nos miramos y se viene una horda de vendedores a vendernos lo que tengan, ¿sí? Lo que tengan. Y usted no me puede zafar de ahí porque ellos van a por usted. Le van a vender alguna pendejada, ¿sí? Y se la venden. Y cuando pasa toda esa horda de vendedores quedamos llenos de paqueticos. Y entonces hemos dicho, usted esa pelea la tiene perdida. O sea, tiene que tener claro que la tiene perdida. La tiene perdida en Turquía y la tiene perdida en el Cairo y en Egipto, porque ellos están en lo suyo y van a lo que vinieron. Y usted es el objetivo. Entonces, bueno, eso nos pasó en ese momento. Y uno llega a Alejandría. ¿Por qué es para mí importante llegar a Alejandría? Por Lorenz Turriel. Porque yo me leí el cuarteto de Alejandría. Y a mí eso me llenó la cabeza de maravillas, esa historia que yo les cuento. 4 personajes. Justine, una mujer judía, indescifrable, multifacética, con una vida absolutamente pletórica de misterios, metida en toda clase de enredos políticos. Es la primera novela, es fascinante. Y ahí le cuentan a usted la historia y aparecen todos los personajes. Baltasar, esotérico él, un hombre metido en los mundos de todo el esoterismo que rodea a la cultura egipcia y al Cairo, porque estos son pueblos esotéricos, y Alejandría misma. Montolive, el diplomático, un hombre inglés que va a estar en todo el juego geopolítico de la formación del panarabismo, de este mundo colonial que está a punto de perecer, para dar lugar a un nuevo Egipto que se está cocinando en las aguas del cuarteto de Alejandría. Clea, la pintora, que va recogiendo con su arte la historia de la ciudad. Es la misma historia, vista por 4 personajes, que va a generar 4 relatos totalmente distintos, como es la vida, y cuyo personaje principal nos va a contar
En la novela, Lawrence Durrell no es ninguno de ellos, sino Alejandría como ciudad que utiliza a sus habitantes para expresarse en su indescifrable e impresionante espíritu. Lectura recomendada, El Cuarteto de Alejandría. Si no lo ha leído, qué maravillosa oportunidad para leerla. Entonces, por eso es que yo quiero ir allá, ¿no? Y quiero ver el lago Mareotis y quiero ver Alejandría. Y Alejandría se me vuelve mítica. Y Alejandría es mítica. Y uno llega a Alejandría y ¿a dónde va a ir? A la biblioteca. Hoy por hoy eso es una biblioteca digital gigantesca con una gran cantidad, ya tiene mucho más de los 700.000 volúmenes que tenía la biblioteca original de Alejandría, porque la biblioteca de Alejandría, como eso es un puerto tan importante, tenía una ley. Todo barco que atracara en Alejandría tenía que bajar los papiros que tuviera a bordo y tenía que dejar una copia en la biblioteca para poder circular. O sea, era digamos, como un peaje de libros y de manuscritos. Y eso fue lo que permitió que la biblioteca de Alejandría tuviera el saber de la antigüedad. La biblioteca fue quemada, como supimos, y entonces quedó en el misticismo de la imaginación. Siempre se hablaba de la biblioteca de Alejandría, del faro de Alejandría. Pues la volvieron a hacer, hoy digital, porque estamos en el siglo XXI. Pero imagínense que ante el saqueo tan impresionante que ha habido de tumbas, hay debajo de Alejandría, en el mar, una gran cantidad de estatuas, lo que genera una especie de arqueología submarina, de donde van sacando estatuas y estatuas, y ahí está precisamente sacada del fondo del mar la estatua de Ptolomeo, y uno la ve a la entrada, y uno ve también la columna de Pompeyo y los foros, porque también fueron romanos, y las catacumbas, y los paseos por la Corniche, y los jardines de Montazar. Y esto, o sea, Alejandría es impresionante porque pues ella fue griega, ella fue macedónica. Recordemos que Alejandro Magno lo que va a hacer él es la oficina de prensa del mundo griego, porque él es macedonio, pero su fascinación por los griegos y haber sido el discípulo de Aristóteles lo va a hacer el hombre que difunda el mundo griego por la antigüedad, lo que se llama el helenismo. Y allí, en Alejandría, él encontró la perla de toda su increíble visión del imperio y del mundo. Entonces, pues hay, de nuevo, ¿no?, una Alejandría faraónica, una Alejandría que va a ser ptolomeica, porque los ptolomeos fueron parte de lo que gobernó también. Digamos, a la muerte de Alejandro quedan sus generales. Cada uno de esos generales va a tomar una parte de lo que fue el imperio de Alejandro. Uno se llamaba Ptolomeo, otro se llamaba Seleuco. Entonces, lo que hace Ptolomeo, pues va a ser el periodo de los Ptolomeos en Egipto. Y ahí es donde va a estar Alejandría. Lo que hace Seleuco es lo que va a ser el imperio Seleucida, que lo hablábamos cuando estábamos hablando de Estambul. Antíoco es el que va a ser la Antioquía. Sí, o sea, estas regiones se van a llamar por el nombre de los generales de Alejandro, que se quedaron con estas regiones a la muerte de Alejandro, que murió a los 33 años después de haber dado toda la vuelta al mundo de una disentería, una indigestión muy poco glamurosa para un man tan supremamente duro. Pero ahí está Alejandría, ella ptolomeica, porque Ptolomeo fue el que cogió ese pedazo, ella romana, ella todo lo demás. Entonces uno pasea por Alejandría y se le aparecen los mismos que en el Cairo, pero ella es más chiquita. Entonces está la ocupación romana, pero ya es un puerto, y es el tremendo puerto, el tremendo puerto de Alejandría, y la biblioteca y el museo arqueológico. Entonces Alejandría tiene su propio encanto. Alejandría tiene ese mar de colores que respira toda esa cantidad de antigüedad. En Alejandría uno siente como el aroma de la inmortalidad de los egipcios, porque el Cairo es muy grande. El Cairo se lo traga a uno. Pero Alejandría tiene todo eso, pero en chiquito. Entonces Alejandría es como más amable, como más acogedora. Alejandría es más, digamos, Alejandría te da una bienvenida distinta.
porque no es el voltaje tan impresionante que tiene el Cairo, que esto es una cosa increíble, sino es un poquito el recogimiento. Todo esto está más cerquita, todo esto es más pequeñito. Blanca ella, con ese malecón tan maravilloso, y en ese momento tenía las banderas de Egipto, con esta figura de que cristianos y musulmanes son egipcios ambos, porque eso era lo que les había contado, que en el Líbano había sido el símbolo de la paz. Y en algún momento, cuando terminemos de entender lo que nos pone a entender la historia, ese será el nuevo símbolo de la paz. Esta media luna con una cruz en la mitad. Cristianos y musulmanes no pelean ya más. Entonces, eso es para decir que los coptos y los musulmanes están juntos en la transformación de Egipto, en la primavera árabe. Y es cuando les cuento que entramos a la biblioteca, y en la biblioteca estaba un gran letrero que decía: Alejandría saluda a los jóvenes que vinieron a proteger la biblioteca, que se tomaron de las manos y que la protegieron para que los disturbios que alcanzaron a acabar partes importantes de todas maneras del legado histórico durante toda la revuelta no tocaran la Biblioteca de Alejandría, porque la Biblioteca de Alejandría es hoy, como en la antigüedad, la joya de esta ciudad mítica, de esta ciudad que lo hace a uno pensar en Cavafis, que lo hace a uno pensar en tantos, en Amil Maluf, que lo hace uno pensar en todos estos poetas, en todos estos escritores, en todos estos literatos que han atravesado la mítica Alejandría, legendaria ella, maravillosa. Alejandría trae todo lo que tenías en la mirada. Alejandría trae todo lo que habías soñado ver. Sin embargo, es una ciudad modesta en medio de su grandeza, y en ese momento estaba teniendo una situación económica difícil. Estaba en un momento crítico, pero a la vez esperanzador. Alejandría fue parte de la primavera árabe, pero ella mantenía su inmortalidad y su dignidad en medio de todo lo que estaba pasando, porque es la joya a proteger de los egipcios. Alejandría es también el mito y la leyenda y la poesía de este mundo egipcio tan colosal y tan complejo que uno va a ver cuando se atraviesa por esas tierras. Por eso mis ojos y mis pasos tenían que llegar a Alejandría y verme frente a Ptolomeo sacado del fondo del mar para seguir iluminando la inmortalidad por los siguientes milenios, porque acuérdese que todos los demás vamos a desaparecer, pero ellos no. Ellos puede que sean los últimos en todo el planeta que den cuenta de que nosotros estuvimos ahí, pero ellos están dispuestos a eso. O sea, de verdad, resulta tan fútil el presente cuando uno está en Egipto y aún en Alejandría, que con esta sensación vamos a terminar el relato de hoy para esperarlos en el plato fuerte, la inmortalidad misma, los tiempos de Ramsés y los tiempos de los faraones y de las esfinges y del Valle de los Reyes y de los sarcófagos y de los jeroglíficos y del enigma permanente de este pueblo gigantesco que son los egipcios. Entonces, desde la plaza de Tahrir, desde el panarabismo, desde los jóvenes cambiando la historia, desde el Cairo musulmán y la ciudadela, desde el Cairo copto y todas las antiguas historias, desde el judaísmo viejo y arcaico, desde el cristianismo, el paseo de la Virgen y su ida a Egipto, desde las grandes miradas del enorme Cairo con sus bazares y sus 20 millones de habitantes y su modernidad y su antigüedad y su mezcla de encuentros en el tiempo y convergencias de las civilizaciones, desde la mítica Alejandría, desde la biblioteca, desde la revolución que estaban viviendo cristianos y musulmanes y coptos, y ese mar que siempre está enfrente de Alejandría, y los poemas que nos llevan a ella, y las novelas de Durriel, y la fascinación y la magia de estas dos ciudades, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que se sea.
Quiero recordarles que en la página dianauribe.fm pueden encontrar las notas y la playlist de las canciones que mencionamos durante el episodio, para que la escuchen, para que la disfruten, para que se la oden. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia: Diana Suárez, Milena Beltrán, Daniel Moreno. Fue grabado en Los Gatos Estudio, editado y musicalizado por Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.